sus vidas, amados hermanos y amigos que nos ven siempre pues en el internet para aprender de Cristo. Somos un cuerpo, una familia en Cristo Jesús. Saludo a los pastores, saludo a los consiervos, saludo a los líderes de cada congregación, hombres y mujeres llamados y ungidos con un ministerio para llevar la iglesia en Cristo y por Cristo a la vida eterna. Vamos a aprender el día de hoy uno de los temas por el cual el Espíritu Santo está hablando, y el sermón de esta noche es cómo se inició la iglesia de Jesucristo. Aquí vamos a conocer nuestras raíces, vamos a conocer al fundador, y para ello vamos a mirar el libro de Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18, solamente el versículo 18. Estamos con la iglesia Pentecostés Juan el Bautista y vamos a dar lectura a la escritura en este momento. Amén. Gloria al Señor. Dice ahí, lo leemos en el nombre del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tome sus asientos, amada iglesia de Jesucristo. Para recibir este pan espiritual, dice que a Jesús le reconocieron cuando partía el pan, y Cristo mismo dijo de una forma simbólica que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y ese pan es su palabra, el cual el Espíritu Santo nos alimenta día a día a través de ella. Muy bien, estamos mirando aquí por las Escrituras cuál es el sermón de esta noche. ¿Cómo se inició la iglesia de Jesucristo? Esto tenemos que conocerlo. En primer lugar, tenemos que definir este término iglesia. La palabra iglesia la encontramos en las Escrituras. En el versículo que hemos leído, dice que Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué había sucedido? Que Jesús había hecho una pregunta diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos empezaron a decir: bueno, dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta. Y entonces Jesús le pregunta a ellos personalmente y le dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo acentúa, le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y luego le dijo: tú ya no serás, o tú eres Simón, hijo de Jonás, pero de aquí en adelante, sobre esta roca edificaré mi iglesia. De Simón, el Señor lo puso a Pedro. Simón significa caña débil y Pedro significa roca o piedra pequeña. Pero Jesús no le estaba diciendo que Él iba a hacer la iglesia, uno. Tampoco no lo dijo que tú eres la roca, dos. Sobre esta roca. Dice sobre esta roca, y está literalmente, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Cuando la Biblia menciona roca, la roca es prototipo de Cristo. Pero por otro lado, Jesús le estaba diciendo: sobre esta revelación, lo que tú estás indicando, lo que tú estás confirmando de quién soy yo, sobre esa revelación edificaré mi iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia,
que significa un conjunto de personas en el cual se mueve bajo la guianza del Espíritu Santo. Un conjunto de personas, y Cristo dijo que ese conjunto puede partir en cuanto a número a partir de 2. En Mateo 18:20 Él dijo: porque donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Muy bien. Entonces la iglesia lo conforman a partir de 2 personas. Puede ser, siervo, que usted tenga recién un mes que el Señor lo haya indicado bajo un llamamiento específico, haya levantado la obra y tenga un mesecito ahí la obra, la iglesia Cristo en la Roca, por ejemplo, y esa iglesia en el cual el Señor dijo: donde están 2 o 3 en mi nombre, automáticamente se convierte en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos me siguen? La palabra iglesia lo encontramos en el Nuevo Testamento 105 veces en total. Y este término iglesia está hablando de todas las denominaciones que tengan a Jesucristo. No importa que usted sea de las asambleas, Alianza Cristiana, ¿qué más? Movimiento Misionero, Pentecostés, Nazareno, Bautista, Metodista, incluso Anglicano, donde se predique de Jesucristo. Sí, todo ello se refiere a la iglesia del Señor o la iglesia de Jesucristo. Hasta ahí, entonces tenemos un entendimiento de quién dio inicio en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Fue Cristo mismo. En Mateo 2:1 encontramos que nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, Él mismo tuvo que nacer. La palabra, en este caso Jesucristo, o el nombre Jesucristo, es una palabra compleja y una palabra que compuesta a la vez. Jesús, Cristo, Cristo, Jesús. Pablo lo llama ya en el Nuevo Testamento Cristo Jesús. A partir de Hechos en adelante, en sus cartas paulinas específicamente. Ahora, Jesús es el que tuvo que nacer. La profecía decía en Miqueas 5:2: de ti, Belén, de Judá, Éfrata, la más pequeña, de ti nacerá el Salvador, el cual viene de los confines de la eternidad. Escucha esto. Es muy revelador para nosotros entender el nombre completo de Jesucristo. Jesús no es Dios, Cristo sí es Dios. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. Ya el profeta Isaías, 738 años antes de la manifestación de aquel niño que iba a nacer del vientre de María, había profetizado ya que iba a nacer un niño, nos es nacido. Es la parte humana. La parte humana conocido como Jesús. Jesús significa Salvador. Pero hay algo más. Jesús viene del hebreo Yoshua, o Yoshua, que significa Jehová salva. Y Cristo, Cristo es Dios. Cristo es la parte divina. Cristo nunca nació, amado amigo, amado hermano. Cristo nunca nació. Él fue dado. En Juan 3:16
lo encontramos de una forma paralela como hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo. ¿Quién es el que nació? ¿El Hijo, que es Cristo, o Jesús, que es la parte humana? ¿Quién es el que nació? Entonces, si usted dice Santa María, Madre de Dios, no, espérate, María nunca dio a luz a Dios. Ahora se contradijera también. ¿Por qué? Porque Dios no puede nacer, Él es eterno. No tiene lógica eso. María dio a luz al niño llamado Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Él fue el fundador de este evangelio. Ahora hay algo más. Cristo estaba sobre Jesús. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Jesús vino de 40 días de ayuno. El que hizo el ayuno no fue Cristo, fue Jesús. No sé si me está comprendiendo lo que estoy diciendo, pero yo estoy llevando a un conocimiento que el cual debemos conocerlo y entenderlo. Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor es la unción, y la unción es el equivalente de Cristo. ¿Sí? Cristo estaba sobre Jesús. Wow, eso es poderoso. Cristo liberaba, Cristo echaba fuera demonios, Cristo multiplicaba los panes, los peces, Cristo caminó sobre las aguas, Cristo, Jesús, a su nombre. Por eso le digo, el nombre Jesucristo es un término muy complejo, es decir, muy profundo, que nuestra mente finita no lo vamos a poder entender la totalidad de nuestro Señor. Pero vemos, por lo menos, que el Señor nos da luz para comprender que Él es quien fundó la iglesia, porque Él mismo dijo: sobre esta roca, que dijo, edificaré mi iglesia. Todo lo que quiera venir a mi iglesia, venga. No es tu iglesia, ¿cierto? Espera, es la iglesia de Jesucristo. Léalo, ahí está. Todos los que quieran venir a la iglesia, aunque teológicamente se dice templo, porque la iglesia somos nosotros, un conjunto de personas, acuérdense, donde están 2 o 3 en mi nombre. ¿A su nombre? Punto número 2. Como iglesia, nuestras raíces se dieron en la fiesta de Pentecostés en el aposento alto. Para ello miremos Hechos capítulo 2 y en el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Solamente el versículo 1. Ahí los teólogos escribanos le colocaron la venida del Espíritu Santo. Pero consideremos Juan 20:22. Si usted es lector y les gusta escudriñar las Escrituras, dice que el Señor ya les había dicho: recibid el Espíritu Santo, en Juan 20:22. Por lo tanto, como la palabra no se contradice, aquí lo correcto hubiera sido el bautismo del Espíritu Santo, porque dice que había caído sobre ellos como un viento recio, el cual llenó toda la casa. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 4 ahí lo dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice recibieron el Espíritu Santo. Entendamos el texto con el contexto, para que no tengamos pretextos al estudiar o dar a conocer las Escrituras. Muy bien,
Entonces, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, día de Pentecostés. Gracias por su tristeza, diga de nuevo, día de Pentecostés. ¿Qué pasó cuando llegó ese día de Pentecostés? Usted sabe lo que pasó. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos eran? 120. Como 120 según Hechos 1:15. Ahora, ya sabemos dos cosas, ¿sí? Punto número 1, la iglesia nació en Israel, cuyo fundador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tenía un concepto de que la iglesia nació en Palestina, o nació en Arabia Saudita, o entre los musulmanes, o nació en el Vaticano, hemos estado completamente errados y nos han echado herejías, es decir, enseñanzas heregéticas erróneas, el cual no están ni presentan las escrituras aquello. Por tanto, la iglesia empezó en Israel y el fundador es nuestro Señor Jesucristo, y nuestras raíces empiezan desde el día de Pentecostés. Pentecostés no era un lugar, tampoco no eran personas. Hay algunas personas incluso que piensan y dicen: ahí están los pentecostales. No dice, en la Biblia no encuentra tampoco costales, dice Pentecostés. ¿Sí? Levantemos la letra, ahí está. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés no eran personas, tampoco Pentecostés no era un lugar. Pentecostés era una fiesta. Era la cuarta fiesta. Si usted investiga en Levítico capítulo 23 del 15 al 21, va a encontrar que era la cuarta fiesta, conocida como la fiesta del Shavuot, donde se presentaban los primeros granos, las primeras cosechas, y subían a Israel, dentro de la cual específicamente en Jerusalén, para poder presentar aquello, donde ministraban los levitas, empezando desde el sumo sacerdote hasta los sacerdotes y el resto de los levitas del orden arónico. Ahí tenían que presentar, porque fue un mandato, uno de los mandatos que el Señor le había indicado dentro de esa fiesta, lo que tenían que hacer. Y esto es muy profundo, no voy a hablar en cuanto a la relación, no me voy a profundizar en cuanto a Pentecostés. Pero lo que sí lo quiero hacer saber que estas son nuestras raíces. En la cuarta fiesta fue donde se derramó el Espíritu Santo. Y tome nota, porque la primera fiesta empezaba entre marzo y abril. Nuestro calendario es diferente al calendario judío. El calendario gregoriano en toda Latinoamérica y en gran parte de Europa es diferente del calendario judío. Nuestro calendario y nuestro horario es diferente. Por ejemplo, nuestro horario empieza desde las 12 a.m. de la noche, empieza recién un nuevo día. En Israel no es así. En Israel empieza desde las 6 de la tarde el día y termina al día siguiente a las 6 de la tarde. ¿Sí? También el mes es diferente. Para nosotros empieza a partir de January o enero, ¿sí? El primer mes del año, y culmina en diciembre. Para ellos no. Empieza entre marzo y abril y culmina igual. Se le conoce que la primera fiesta es la fiesta de Pesaj, o conocido como la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Todo el libro de capítulo
de Levítico 23, ahí lo encuentran, lo dejo de tarea. La tercera fiesta es la fiesta del Bicurín, conocida como la fiesta de la gavilla por primicia. Y en la cuarta fiesta, usted tenía que contar desde la tercera fiesta de la gavilla por primicia, que todas esas fiestas son representaciones tipológicas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la iglesia, hablando del arrebatamiento, etcétera. Muchas cosas hablan esas 7 fiestas. Son 7 fiestas judías. Pero la cuarta fiesta se tenía que contar desde la fiesta del Bicurín hasta Pentecostés, tenía que contar 49 días. Es decir, 7 semanas, 7 por 7, 49. Y en el día 50 era la fiesta de Pentecostés. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿Está comprendiendo? La fiesta de Pentecostés se dio en el día 50. Ahora, si usted mira los registros aquí en Hechos capítulo 1, si usted, hermano, observa las escrituras, Cristo estuvo con los discípulos 40 días. Él estuvo 40 días con sus discípulos. En el versículo 3 dice que se presentó vivo, ya el Cristo resucitado, con un cuerpo glorificado, con muchas pruebas indubitables. Es decir, que nadie dudaría de esas pruebas contundentes, tangibles y creíbles, apareciéndoseles durante 40 días, es decir, 10 días después, antes de su ascensión, se derramó el Espíritu Santo. Esas son nuestras raíces. Sí, nuestras raíces son esos, amado hermano, amado siervo, son nuestras raíces. Por eso que la iglesia, como registro, tiene que llevar Pentecostés. Esas son nuestras raíces. No, pero yo solamente le he puesto a iglesia la raíz de David. Bueno, está bien, porque habla, bueno, en este caso, de uno de los reyes del cual iba a venir también Cristo del linaje real. No está mal, pero nuestras raíces son estas. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Estas son nuestras raíces. Y en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos dependían de Jesús o de Cristo Jesús. Pero cuando Jesús le dijo: yo me voy a ir, pero mandaré el Consolador, el Espíritu Santo. A partir de Hechos capítulo 2 ya no estaba Jesucristo, ya no estaba directamente aquel que había nacido del vientre de María, ya no. Él fue, según Salmo 110:10, el salmista profetizó 1000 años antes de Cristo, diciendo que Él iba a sentarse a la diestra del Padre. Dice ahí: dijo el Señor a mi Señor, dijo David, siéntate a la diestra a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. Él tenía que ir a la gloria, porque Él venía de la gloria y volvió a la gloria. Muy bien. Se quedó entonces con la iglesia. ¿Quién? Él, dígalo. ¿Quién se quedó con la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Sí? 3. La iglesia de Jesucristo empezó a depender del Espíritu Santo. Cuando dice o escuche usted el término iglesia primitiva, está hablando de los primeros cristianos, las cuales se escribe en Hechos 11:27, incluso, que dice: y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué cristianos?
¿Por qué? Porque hablaban de Cristo, enseñaban de Cristo, hacían las obras de Cristo, predicaban de Cristo, etc. En el punto número 3, entonces la iglesia dependía del Espíritu Santo a partir de Hechos capítulo 2 también, del versículo 1 al 4, donde se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, dice, asentando sobre cada uno de ellos en lenguas repartidas. Yo voy a invitar que mi hermana Marlene lea Hechos 1 Corintios 13:1, mientras sigo hablando algunas cosas. Se derramó el Espíritu Santo y ellos hablaron, dice, en lenguas humanas. ¿En qué lenguas hablaron? Lenguas humanas, como decir, parafraseando, empezaron a hablar en inglés. Do you speak English? Yes, today. O empezaron a hablar en portugués. La iglesia más grande del mundo. O empezaron a hablar en chino, algo por ahí. A su nombre. Aleluya. Pero esos son lenguas humanas. La Biblia habla también de las lenguas angelicales. El Espíritu Santo no solamente da lenguas humanas para comunicarnos con diferentes hermanos de diferentes naciones con sus diferentes lenguas o idiomas. También el Espíritu Santo habla cosas angelicales donde Dios mismo lo entiende. 1 Corintios 13:1 y luego te pasas a 1 Corintios 14:2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas, y luego ¿qué dice? ¿Y qué más? Y angélicas. Angélica quiere decir celestiales o lenguas del cielo. Lea ahora 1 Corintios 14:2. ¿Qué pasa con las lenguas angélicas? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla en misterios. Muy bien, y esos dones de lenguas son para la iglesia. Ahora lea 1 Corintios 12:28. Es para la iglesia. Ahí incluye los ministerios, que ya viene esa parte también que voy a hablar. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde lo puso? Perdón. ¿Dónde lo puso? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Los que tienen a Jesucristo en sus vidas. Siga. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí está el don de lenguas. Ya hemos dicho que lenguas humanas y lenguas angélicas. Dos tipos de lenguas, la del cielo y la de la tierra, para ser más claro. Qué bonito sería, ¿no? Que el Señor nos conceda hablar en diferentes idiomas por el Espíritu Santo, porque eso lo produce el Espíritu Santo. Sí, eso lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. Porque habían venido, dice, de diferentes naciones, como de 17 naciones, dice, habían venido a su tierra, al cual estaban en diferentes lugares para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ahí el Señor mismo lo habló a cada quien en su diferente idioma. Entonces la iglesia, después de Jesucristo o después de la ascensión de Jesucristo, empezaron a depender del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo ya lo había anticipado en Juan 14:16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador
en este caso refiriéndose al Espíritu Santo. Consolador viene del griego parakletos, dando a entender que es alguien que va a estar siempre contigo, que va a caminar contigo. Porque él mismo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Mateo 28:20. Les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quizá yo no voy a estar, les decía a sus discípulos. Y hoy nosotros también, en paralelo a los discípulos, somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque un discípulo es un seguidor, uno que sigue a Cristo, uno que aprende de Cristo. En este caso, a través de su palabra. 17. El Espíritu de verdad. Ahí lo conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Luego usted va a entender por qué no pueden recibir las personas que no tienen a Cristo el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, conocido en otros pasajes, se conoce como el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, etc. Aquí el Espíritu de verdad dice el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Quién es el que te trae? ¿Quién es el que, aleluya, te lleva a escudriñar su palabra? ¿Quién es el que te lleva a orar? ¿Quién es el que muchas veces, hermano, usted está triste y lo consuela? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Es Él quien nos motiva, es Él quien nos fortalece, es Él quien nos renueva, aleluya, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, aleluya, gloria a Dios, a su nombre. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. En el versículo 26 de Juan 14 igual dice: más el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí ya Juan lo especifica quién es el Consolador de una forma más directa. El Espíritu Santo dice: a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, fue anticipado entonces por el Señor mismo que el Espíritu Santo iba a estar con la iglesia. En Juan 15:26 también lo encontramos, donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Escuche esto: usted no nació en Israel. Usted, hermano, no estuvo por Nazaret. Tampoco fue un visitante, quizás nunca ha ido a Israel. Usted, hermano, solamente lo ve por el mapa mundi. Ahí lo ve Israel, ahí chiquitito, casi en el centro, dentro de Europa. Pero ¿cómo usted lo creyó? Porque el Espíritu Santo, al entrar dentro de usted, dio testimonio que verdaderamente Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el que dio su vida por nosotros, Él es quien nos perdonó nuestros pecados, aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Y en Juan 16:7 también dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y estaba anunciado que Él tenía que partir a la gloria de donde había venido, Jesucristo. Porque si no me fuera, hubiera habido un problema. ¿Cuál? El Consolador no vendría a vosotros, lo dijo a sus discípulos. Es decir, el Espíritu Santo nunca hubiera entrado dentro de usted, las cuales lo confirman Apocalipsis 3:20 y 1 Corintios 3:16, donde el Señor mismo habla y le dijo a una de las iglesias de la Odisea, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que el Espíritu Santo, Cristo mismo, ya no estaba dentro de la iglesia. Hacían cultos rutinarios, hacían cultos de costumbre nada más, como para pasar el momento, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y ellos tenían que recibir nuevamente para que el Espíritu Santo entre en sus vidas.
Wow, era profundo eso, hermano. El versículo 3:20 de Apocalipsis es muy profundo. Otro día lo vamos a detallar mejor. Sí, y en 1 Corintios 3:16 dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él mora dentro de ti. Dile a alguien: el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y tú sí lo conoces, no por vista, lo conoces con los ojos del entendimiento, porque ahí está. En algunos de nosotros incluso se siente un fueguito ahí dentro del corazón. No, esto no es ficción, hermano siervo, no es ficción. Usted no lo experimentó quizás, pero esto es real. Esto es real, lo vivimos. El Espíritu Santo camina con nosotros. A su nombre. Sí. Ahora, el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia de Jesucristo. Pasó el mando, es decir, Jesucristo pasa el mando o pasó la posta al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el dueño. Los pastores de cada congregación solamente somos los encargados. Nosotros no somos dueños de ninguna oveja, de ningún guachito, por muy Lugo que sea. No, yo quiero soltar a Lugo, que se vaya más bien el Lugo a otro lugar. No, déjalo al Lugo ahí, porque cuando venga el problema, el Lugo se va a parar más fuerte. A su nombre. Aleluya. Sí, todo vale, hermano. Dentro de la manada del Señor, ahí están las ovejitas, están los corderos, pero nosotros somos encargaditos nada más. Hermano, nosotros, el Señor mismo nos llama en Apocalipsis los mensajeros. Escribe al ángel. Ángel significa mensajero, al ángel de la iglesia, ¿no? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, etc. Las 7 iglesias en el cual estaban representados los 7 candeleros. Muy bien, seguimos. Entonces el Espíritu Santo, que es el encargado de la iglesia, amén, que es el dueño de la iglesia. No es encargados somos nosotros, los siervos, las siervas. Nosotros somos los encargados. Sí, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Nosotros por error a veces decimos bienvenido Espíritu Santo. Eso no es malo, pero ese es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ya en nuestras vidas. Él mora con nosotros ya. Él mora con su iglesia. Lo dicen las Escrituras. Ya les he citado, Apocalipsis 3:20. Cuando usted abrió la puerta de su corazón, Él entró. Y si yo dentro del dirigir los cultos estoy diciendo Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, o estoy cantando bienvenido Espíritu Santo, estoy incluso hasta diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está. Es más, vino antes que usted nazca en esta generación. A su nombre. Él viene desde hace 2000 años atrás. Él ya está ya con la iglesia. Él estuvo con los primeros discípulos y hoy está con la iglesia de Jesucristo aquí en este siglo XXI. Está aquí en Perú, está allá en Ecuador, está en Chile, está en Argentina, está en España, está, hermano, en Estados Unidos, en Colombia, en todos los países de todos los continentes. A su nombre. Él está, hermano, Él está con nosotros. ¿Cuántos aplauden al Espíritu Santo? Aplaude al Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Él está. Diga conmigo: Espíritu Santo, tú eres el dueño de la iglesia. Denle otro fuerte aplauso. Aleluya. Y de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Eso está en Juan 14, 16 y 17. Ahí encontramos claramente donde dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está para siempre ya. Para siempre es un término en el cual tenemos que entenderlo. 1, hasta que Cristo venga, y 2, hasta que usted parta a la gloria. Para siempre. Él se va a quedar contigo.
Amén. Ahora, ve, con el arrepentimiento hacia Cristo se trae el don o recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, capítulo 2, versículos 38 y 39. Para que usted reciba, amado amigo, amado vecino, amado oyente, usted que está queriendo conocer acerca de la iglesia, de cómo nosotros nos conducimos dentro de una casa de oración o dentro de un templo, tiene que haber primero un arrepentimiento genuino para recibir el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2, 38 y 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, dígalo, del Espíritu Santo. Ahí está, el don del Espíritu Santo, conocido también como la promesa que el Señor había dicho. En Hechos 1:4, ahí usted encuentra donde ellos iban a recibir esa promesa, hermanos, del Espíritu Santo. Y ese don no solamente del Espíritu Santo fue para la iglesia del primer siglo o para las primeras personas que oían acerca de Cristo, sino que es para todo ser humano que quiere arrepentirse a Cristo. En el 39 lo declara: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para vosotros, para los que estaban ahí en esa fiesta de Pentecostés. ¿Para quiénes más? Para vuestros hijos, descendientes, para todos los que están lejos, incluso en otros países de aquel tiempo, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted está aquí porque fue llamado por el Señor, entonces tú recibiste el don del Espíritu Santo. Sí, las nuevas personas, si usted se arrepiente de corazón, entonces recibirá también el don del Espíritu Santo. Sentirá una presencia hermosa en su arrepentimiento, luego en su bautismo, porque dicen en Juan 3:3, primeramente dice: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. A través del Espíritu Santo uno va a poder ver los misterios del reino, lo que está escrito en la palabra, va a poder entender las escrituras, es decir, y dentro de ello manifestar el reino. En Juan 3:5 lo dice: si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ahí está, entrar. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Una cosa es ser un espectador y otra cosa es ser protagonista. Entrar, ver las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede usar a un niño, puede usar a un joven, puede usar, hermano, a un adulto, incluso a un anciano, el Espíritu Santo. Y le dijeron a Jesús: dile que se caen sus discípulos. Bueno, si ellos se caen a las piedras, hablarán. Si nosotros no respondemos en esta generación, Dios puede usar incluso a las rocas, a las piedras, a través de terremotos, no puede hablar. A su nombre. Si Él no se hace problemas. Gloria a Dios. Sé, del Espíritu Santo vienen los dones espirituales, 1, y 2, los dones ministeriales. Me estoy enfocando que esto es para la iglesia, ojo, para la iglesia, sin importar su denominación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 5, le encontramos primeramente los dones espirituales. Dice ahí: y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Esto para quiénes son estos dones del Espíritu? ¿Para quiénes son?
Para los inconversos, amén. Para los que nunca oyeron de Cristo. Para los que están a punto de arrepentirse. No, sino para la iglesia de Jesucristo son los dones espirituales. ¿Y cuáles son esos dones? Mire el versículo 8 para entender cuáles son esos dones del Espíritu Santo. Ahí está, dice: el don de sabiduría o palabra de sabiduría. Otro, el don de ciencia o palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está con E mayúscula, hablando que el Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales. Otro, fe, don de fe, por el mismo Espíritu. Otro, dones de sanidades. Les recuerdo que es para la iglesia, amén, por el mismo Espíritu. Otro, hacer milagros, profecía, don de discernimiento de espíritus, don de géneros de lenguas o diversos géneros de lenguas. Hay muchos géneros, hermano. O sea, usted puede hablar en lenguas angélicas y usted no vaya a decir: no, pero no habla igual que yo. No sé, creo que es su carne. No es su carne, sino que son diferentes géneros de lenguas. Así como hay diversidad de géneros, en este caso diversidad de dones espirituales, para ser más específico, también hay diversos géneros, como también, por decir, diversas voces. La voz de los hombres no son las mismas. Por ejemplo, su voz de Juan Carlos no es igual que mi voz. La voz de Juan Carlos no es igual que la voz de Valdemar, y la voz de Valdemar no es la voz de Ever o Javier o Luis Portilla o John Sánchez, no sé, ya póngase su nombre cada uno de los hombres que están. Y lo mismo para las mujeres. Así también, en forma paralela, hay diversos géneros de lenguas, diversas formas como el Espíritu Santo le lleva a hablar a usted. Tiene que experimentarlo, el que no lo ha recibido aún, es el don de lenguas, pero dice que es una señal para los que creen, según Marcos 16:17. Muy bien, ahí encontramos también el don de interpretación de lenguas. Todo eso es para la iglesia. ¿Sí? ¿De quién vienen esos dones espirituales? Dígalo, ¿de quién vienen? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que se encarga de repartir como dueño. Y ojo, Él nos da como Él quiere. Mire el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu. ¿Quién? El que gobierna la iglesia, el Espíritu Santo. Está con E mayúscula una vez más. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Quizás la lengua que tiene la hermana Filomena no va a ser la misma lengua que tiene la hermana Diburcia o la hermana Anacleta. No va a ser la misma. Su forma de cómo habla en lenguas. Son diversas formas. Y los dones que uno tiene dentro de ello, quizás unos van a tener dones de sanidades, otro va a tener don de hacer milagros, otro va a tener don de interpretación de lenguas, otro va a tener don de palabra de sabiduría, don de fe, etc. Aquí encontramos 9 dones. Pero si nos vamos a Romanos capítulo 12, en el versículo 6 al 8, ahí encontramos algunos dones más. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hablando de los dones espirituales, si el de profecía es para profetizar. Cuando usted escuche y dice el Señor, está hablando por el Espíritu con el don de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, mire, encontramos el don de servicio. ¿Sí? Mire, el don de servicio incluso puede llegar sobre personas que son tan flojas y le puede caer ese don, hermano. ¿Y qué pasó con Filomeno? ¿Por qué está tan activo? Está que barre, está que limpia los baños. ¿Qué pasa con Filomeno? No era así. Cuando llegaba la justa se sentaba y abría la boca. No, lo que pasa es que Filomeno recibió el don de servicio. Aleluya, gloria a Dios. ¿A su nombre? Sí, es el don de servicio. Hay hermano que se acerca y dice: siervo, ¿qué hay para hacer? Oh, digo, este tiene el don de servicio.
Sí, el don de servicio. ¿Cuántos anhelan ese don? Santo Dios. ¿Cuántos anhelan ese don? Señor, dame otro don más bien para sanar a los enfermos. Bueno, si usted quiere ser grande en el reino del cielo, el Señor dijo, si alguien quiere ser el mayor, que sea un siervo. Aleluya. Sí. Porque el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Él tenía todos los dones, aleluya, y todos los ministerios. O el que enseña en la enseñanza. Mire, el don de la enseñanza, aquí quiero aceptar algo muy importante. Es un don específico. Una cosa es el ministerio de maestro, otra cosa es el don de la enseñanza. Son dos cosas diferentes. El que tiene el don de la enseñanza, hermano, usted va a escuchar que alguien está predicando y en algunas líneas se puede equivocar y usted va a decir, ¿pero qué está diciendo? Porque usted le está entendiendo la palabra, la está comprendiendo, porque usted tiene el don de la enseñanza. A su nombre. El que exhorta. Una hermana me dijo, mi pastor exhorta bien fuerte. Exhortar no quiere decir gritar, exhortar quiere decir animar. Algunos confunden exhortar con gritar o con corregir. El término exhortar quiere decir animar. Animar, ¿qué quiere decir exhortar? Animar. Y dentro de la profecía también viene para exhortar o animar, según 1 Corintios 14:3, ahí lo dice. ¿No? Ahora, es un don también. Hay hermanos que tienen ese don para animar. Hay hermanos que se concentran y dicen, no ha venido hoy día el hermano Pancracio. ¿Qué pasó con el hermano Pancracio? Voy a llamarle al hermanito, a ver. Hermano Pancracio, ¿cómo está? Dios le bendiga. Que no ha venido al templo, hermano, una semana. Que está con fiebre, varoncito, no ha podido venir. Y entonces el hermano Filomeno empieza a animarlo al hermano Pancracio. Ya, hermano, vamos a ir a visitarte, vamos a ir a orar por ti. ¿Sí? Aleluya. Porque tiene el don para exhortar, tiene el don para animar. Aleluya. Y esos dones se van a mover y se mueven en la iglesia. Aleluya. Sí, mueva su mano ahí, se mueva su mano. Esos dones se mueven en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Esos dones se mueven en la iglesia. Aleluya. Sí, si me va a aplaudir, gracias, pero aplaude a Cristo. Aplaude a Cristo. Gloria a Dios. Muy bien. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Esto tiene que ver cuando uno, en este caso, se vuelve generoso. Sí, con liberalidad. Dios nos puso el sentir. A un hermano Dios le puso el sentir, se fue a un lugar a predicar, Dios le puso el sentir que le dé a su saco. Así que lo repartió con liberalidad. A su nombre. Sí, no todos tienen ese don. Sí, no todos tienen ese don, porque hay algunos que sufren incluso para poder dar una ofrenda. Ojalá que salga una chiquita y una amarillita, un 10 céntimos, un 20 céntimos ahí, y temblando, hermano, temblando, la mano empieza a temblar, ahí parece que un poco más le da Parkinson a la mano, porque no tienen en este caso el don para repartir. Pero el que tiene el don en este caso de liberalidad, o el que reparte, solamente va a meter la mano al bolsillo, no va a pensar, hermano, ni siquiera en moneda, va a pensar en cheque. Voy a sacar un cheque para bendecir la obra del Señor, aleluya, y lo deja como ofrenda, amén, para pagarle el agua, la luz, etc. Muy bien. El que preside con solicitud, esto tiene que ver con los que dirigen los cultos, los que les gusta, en este caso, organizar también eventos, etc. El que hace misericordia, estos son dones con alegría. Muy bien, son dones que el Señor nos lleva a comprender. Muy bien, ahora hablemos un poquito, ya estoy terminando esta parte, de los dones ministeriales. 1 Corintios 12:5. Dones ministeriales. Quiero hacerle recordar que dice que hay diversidad de dones espirituales. Diversidad. No se olvide, diversidad. No nos quedamos
solamente en 9 dones, o en 14 dones, o en 16 dones espirituales. Muchos dones espirituales. Muchos. Durante mi trayecto y caminar en Cristo he visto muchos dones del Espíritu Santo fluir. Algunos han sido incluso canal de liberación. Ya otro día les enseño eso. ¿Sí? Muy bien. El don, ahora vamos a ver la diversidad de ministerios. 1 Corintios 12:5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está, diversidad de ministerios. Cuando dice la Biblia ministerios, se está enfocando a los ministerios de la palabra. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 11. Y a unos puso Dios, o él mismo constituyó a unos apóstoles, dígalo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice que hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. En 2 Corintios nos señala un ministerio más. Dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Todos quizás no tenemos los ministerios de apóstol, no tenemos todos los ministerios de profeta, de evangelistas, etcétera, pero sí tenemos el ministerio de la reconciliación, porque si usted lo lee con lupa, dice ahí en 2 de Corintios 5:18, dice, nos dio, ¿a quién lo dio? A la iglesia. Dice, y todo esto proviene de Dios, y a uno es nueva criatura en Cristo Jesús. Muy bien. Sí, toda persona que aceptó a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, desde ese contexto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, no dice nos va a dar, nos dio, tiempo pasado, el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, ¿quién no puede hablar a otro de Cristo? ¿Quién no puede hablar a otro de Cristo? Empezando por el hombre de Gadara. ¿El hombre de Gadara congregó en la iglesia? ¿Caminó con Cristo? ¿Se bautizó o lo bautizaron? ¿Estudió en un seminario? ¿Recibió un discipulado de 1 año? Menos. Nada de eso, hermano. Pero sin embargo se convirtió en una matraca predicando en 10 ciudades dentro de la provincia de Decápolis. Decápolis es una palabra latín, deca, que habla de 10 ciudades. Entró en 10 ciudades y predicó ese hombre. ¿Qué decía? Míreme, yo era el loco. Yo era el que estaba ahí en las tumbas, en el cementerio. Yo era el que me sacaba las manos, me hería mis pies, mis manos, me sacaba sangre de la nada, me amarraban con cadenas y lo rompía, comía hasta mi excremento, pero vino Cristo hacia mí, me liberó, me sanó, echó fuera los demonios que estaban en mi vida, y hoy soy libre por Cristo. Si usted no necesita inscribirse, hermano, en una escuela de rabinos para poder llevar el mensaje de Cristo a otros, a su nombre. Dile a alguien, tú tienes ese ministerio, dile, de la reconciliación. Vamos, anímale, dile, tú tienes ese ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Los doctores ganan a los doctores, incluyendo los asistentes ahí. ¿Sí? Los mecánicos ganan a los mecánicos, los choferes ganan a los choferes. ¿Sí? Los, en este caso, estilistas, igual. Cada quien en su lugar, los vendedores a los negociantes, etcétera. Cada quien en su lugar. Las amas de casa también a las amas de casa, a las vecinitas. A su nombre. No podemos perder el tiempo porque el Señor nos dio ese ministerio para reconciliar, para traer uno para Cristo. Mire, ya está pasando el año 2025 y cuidado se quede capote este año. Ya por lo menos vaya pensando, hermano, en a quién va a traer, a quién lo va a hablar de Cristo. Traiga al esposo, al cuñado, a los hijos, a los hermanos. Empiecen por su Jerusalén, por su familia. Amén.
Porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén es tu casa, para empezar. Muy bien. Hasta aquí hemos aprendido algunas partes de cómo fueron o son nuestras raíces como iglesia. Jesucristo, quien es el fundador, y también hemos entendido que hoy el dueño de esta iglesia es el Espíritu Santo, que está, hermanos, repartiendo los dones, dice, como Él quiere. Amén. De repente a usted no lo va a dar un ministerio grande, un ministerio, pero dice: lo que parecen más pequeñitos son los más incluso necesarios, ¿sí? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Quizás hay hermanos que usted nunca lo va a ver detrás de un púlpito, nunca lo va a ver, hermano, detrás de un teclado, alabando al Señor, con un micrófono, alabando a Cristo, quizás nunca, pero va a estar allá, hermano, sobre sus rodillas, va a estar ahí, hermano, y clamando a Dios por la palabra, va a estar orando: Señor, respalda, Señor, tu palabra, respalda, Señor, a tus instrumentos, respalda, Señor, tu obra. Aleluya. Porque en el día, escucha esto, en el día de la recompensa, póngase de pie, ya estoy terminando, hay más cosas, cómo debe moverse la iglesia de Jesucristo, pero lo voy a dejar ahí nada más. En el día de la recompensa va a haber, hermano, sorpresas. ¿Dónde está el día de las recompensas? Está en 2 Corintios 5:10. Ese es otro tema. Pero habrá sorpresa. Las personas, hermanos, que parecieron, que se veían, hermanos, siempre, continuamente, en un escenario, en una plataforma, en un púlpito, predicando, enseñando, hablando a otros de Cristo, esas personas mismas, hermanos, quizás no van a ser muy condecoradas. Quizás no lo van a dar, hermano, un buen premio, porque ahí se le dará un premio a la iglesia de Jesucristo. El tribunal de Cristo es para dar premios, ¿sí? Así que el deseo de Dios es que todos trabajemos. El deseo de Dios es que nosotros también entendamos que el dueño de la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hay muchas más que teníamos que enseñar, pero se nos fue la hora. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos, que esta palabra nos nutre siempre. Ya lo sabe, amado hermano, el fundador de la iglesia es Jesucristo. No se deje engañar, no se deje mentir, no se deje, hermano, sorprender. Porque estamos en tiempos de apostasía y nos pueden decir, hermano, muchas cosas. Por eso la Escritura nos dará luz para comprender aún lo profundo de Dios. Amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, y vamos a orar aquí también.